Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro encuentro de mercados Actinver. Como cada martes tenemos un programa especial para todos ustedes, dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales. En la sección Desde las Mesas contamos con la compañía de José Antonio Durán, director de Posición Propia, quien nos dará la opinión de los traders. Continuaremos con Norteamérica en la Mira con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales. Y finalmente, en entrevista con resultados de los reportes 4T 2020, con Pablo Duarte, director de Análisis Fundamental y Estrategia de Capitales, Liliano Ochoa, Enrique, Senior de Industriales Petroquímicas y Financieras, Enrique Mendoza, analista senior de Alimentos, Bebidas y Consumo de Construcciones, Viviendas, Transporte, Cemento y Construcción, Rafael León, analista asociado de Telecomunicaciones y Medios, Metales y Minerías, Jerónimo Cobian, analista asociado de Consumo Básico. Esperamos disfrutes este encuentro. Bienvenido, Julio. Comenzamos. Hola a todos, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Espero que estén bien y también todos sus seres queridos. Pues el día de hoy les tenemos un webinar muy interesante porque hay que estar muy atentos a lo que está pasando en las bolsas de valores, tanto en los Estados Unidos como en México, y esa visión nos la estarán dando pues, tanto José Antonio Durán como Pablo Duarte, y también obviamente en la parte americana eh, Alejandro Fuentes. Y luego posteriormente voy a pasar a platicar con Pablo de cómo ve los reportes, y finalmente cada uno de los analistas que tenemos, que es un gran equipo, platicará brevemente con ustedes sobre cómo ven las perspectivas y las compañías en sus sectores. Dicho sea esto, Marifer, te paso la palabra otra vez. Muchas gracias, Julio. Comenzamos con José Durán. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Ya 2 meses de este 2021, se va muy rápido el tiempo y otra vez es un gusto y un placer estar con ustedes en este mes de febrero. Bueno, vamos a empezar un poquito cómo lo vemos nosotros desde una perspectiva de trading, que es lo que comentaban en un principio. Pues bueno, los mercados siguen de fiesta en Estados Unidos. Estamos en máximos históricos, una vez más. Están ya incorporadas los reportes que han sido buenos. Está incorporado ya la aprobación del estímulo económico, que no ha salido, pero ya está a punto de aprobarse por varios trillones de dólares, 1.9 trillones de dólares. Está también incorporado de que la expectativa de que suban las tasas no va a pasar por lo menos de aquí a 1 o 2 años. Se espera que no lo hagan. Y también el desarrollo de la pandemia ha sido favorable en estas últimas semanas. Hemos visto en Estados Unidos una disminución, bueno, a nivel global ya, una disminución del 50% de los contagios a raíz de que se empezó la vacunación, ¿no? Entonces, todo esto ya está incorporado en los mercados, pero lo está llevando a que estemos en máximos históricos. Ahora, bien dicho esto, no quiere decir que nos vamos a seguir de fiesta de aquí indefinidamente, pero sí no vemos una cosa negativa de acá a corto plazo, a menos que salga una noticia o algún evento muy puntual que pueda aflojar los mercados. Lo vimos hace unas semanas cuando se bajó el Standard Poor's 4% y luego tuvo un rebote. Entonces estamos ahorita coqueteando en los máximos históricos de los 3.940 más o menos, y ahí hemos estado durante la última semana. Lo que sí hemos visto es que ya se ve un poquito cansado el mercado, ha tratado de subir de esos niveles y se ha mantenido prácticamente estancado el mercado americano en los 3.930 por ahí, en esos niveles. En México es diferente la historia. En México estamos lejos de los máximos históricos. Vimos una bajada, cuando se fue la bajada del Standard Poor's del 4%, México se fue a los 43,000 puntos con un tipo de cambio que se fue a los 20,40. Lo que hemos visto en el mercado mexicano es que a niveles de abajo de 44,000 puntos, y si el tipo de cambio se va arriba de los 20, el tipo de cambio, vemos entrada de extranjeros en la Bolsa Nacional, y cuando el tipo de cambio se te va abajo de 19,80, vemos la salida de los extranjeros. Entonces, habiendo dicho esto, en México estamos en este ranguito entre los 43, 46, y hoy estamos ahorita arribita del soporte de los 44,500, que era un soporte una resistencia intermedia, perdón, que teníamos en este rango. Pero hay todavía empresas que se ven bastante atractivas, que no han tenido un performance muy bueno. Entonces, en México vemos todavía algunas oportunidades. No crean que van a ser como lo que vieron en algunas acciones americanas de 100, 200%, no, eso yo no creo que lo vamos a volver a ver. Fue una cosa histórica, para que lo tengan apuntado en su checkbox. Es una cosa histórica que vimos, pero sí podemos ver algunos rendimientos de 5, 6, 7%. Ahora bien, si estamos ya en estos niveles, no quiere decir que vendamos, hay que tener cautela, y en algunas emisoras nunca hace daño cobrar si uno tiene utilidades.
pero sí mantenernos invertidos, por lo menos de aquí a corto plazo, menos de que salga alguna noticia negativa, porque los mercados van a seguir ahorita con todas estas cosas positivas que vimos. Creemos que no vamos a tener una bajada, nos podemos mantener en estos niveles y en algunas emisoras, en particular en Estados Unidos, sí podemos tener algunos buenos rendimientos, sobre todo con la nueva tecnología y las nuevas tendencias que se están dando. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Síganse cuidando. Muchas gracias, José. Continuamos con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales, con la sección Norteamérica en la Mira. Bienvenido, Alex. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de esta semana. Pues vamos a platicar nuestras gráficas técnicas, ¿no? ¿Qué ha pasado en los mercados en los últimos días? Como comentaba José, estamos operando en máximos históricos en el S&P. Aquí tenemos la gráfica del S&P. Como pueden ver, pues el S&P ha estado operando en un canal alcista prácticamente sin parar desde noviembre, pues, quitando las bajadas que tuvimos, sobre todo a finales de enero, ¿no? Cuando el mercado tuvo una caída del 4%. Se ha mantenido dentro de este canal y en este momento estamos operando en la parte alta de este canal. No hemos tenido una señal de salida, sí empezamos a ver ya lecturas de sobrecompra, sobre todo hoy vamos a ver el Nasdaq, sobre todo en el Nasdaq. En el S&P estamos ya muy cerca de empezar a registrar niveles de sobrecompra de corto plazo, pero no hemos tenido un regreso que nos haga suponer que se acabó este movimiento de alza. Una primera señal que pudiera ser ahí importante, ahí lo tienen en la gráfica, el promedio móvil de 10 días que está con color blanco, ligeramente abajo del precio actual, está más o menos en los 3.890 puntos. Yo creo que si por ahí viéramos un cierre por debajo del promedio móvil de 10 días, sería una señal de toma de utilidad que nos haría suponer por lo menos un regreso al promedio móvil de 50 días. Si ustedes ven dentro de esta tendencia que hemos tenido alcista desde noviembre, cada vez que el mercado ajusta, encuentra piso en el promedio de 200 días, que hoy en día está más o menos en los 3.820 puntos. Ese sería nuestro rango ahorita de corto plazo. Si pasamos a la siguiente gráfica, que es el Nasdaq, es una gráfica muy similar. El Nasdaq colocado arriba de los 14,000 puntos, se ha mantenido en las últimas jornadas operando por arriba de este nivel psicológico. Para este rango, el promedio móvil de 10 días está colocado en los 3.899 puntos, un cierre por debajo de ese nivel también nos indicaría un regreso al promedio de 50. Estamos hablando que un regreso al promedio móvil de 50 días sería más o menos entre 2,5% y 3% como un primer nivel de soporte. Pasando al mercado mexicano en la siguiente gráfica, el mercado mexicano, como comentaba José, ha estado ahí batallando con mantener un movimiento de rebote. Después de que tocó los 43,000 puntos, ha intentado colocarse por arriba de los promedios móviles de 50 y de 30 días. Ya ha sido varias jornadas que ha intentado sin mucho éxito. Hoy por lo menos se colocó arriba del promedio de 50. Tendría que romper la zona de los 45,200 ya para que pudiéramos tener el camino libre por lo menos a los 46, si no es que hasta los 47,000 puntos. Les repito, ha estado muy pesado el mercado mexicano y yo creo que el principal riesgo que tenemos en este momento en la bolsa local es que tuviéramos una toma de utilidad en Estados Unidos. Un regreso como el que les comentaba, de un 2,5 o 3% del S&P, seguramente terminaría arrastrando al mercado mexicano. Una referencia muy importante de soporte en este momento son los 43,000 puntos, ese mínimo que tocó a finales de enero, ya que si lo llega a romper, estaría marcando un mínimo por debajo del mínimo anterior, o sea, estaría validando nuestra tendencia de baja y ahí pudiéramos tener de toma de utilidad, pero por lo pronto vamos a ver cómo se comporta en la semana. Sería muy importante que tuviéramos un cierre por arriba de los 45,200 puntos. Ahora, este optimismo que hemos visto en el mercado en los últimos días, uno de los aspectos principales de este optimismo ha sido el avance de la vacunación en varios países. Si podemos poner la siguiente gráfica, por favor. En Estados Unidos ya estamos hablando más o menos de un 14-15% de la población, por lo menos con una dosis. Hay 38,3 millones de personas que ya han recibido por lo menos una dosis y 14 millones, un poquito más de 14 millones que ya han recibido las dos dosis. Entonces, ha ido avanzando muy bien el proceso de vacunación en Estados Unidos. Y bueno, esto ha sido gran parte del optimismo que ha tenido el mercado en las últimas jornadas. Encontramos una herramienta que les quiero enseñar, pero rápido nada más. Les quiero enseñar una herramienta que encontramos en donde se le puede darse un seguimiento muy puntual a cómo va avanzando el tema de la vacunación en diferentes países. Si pudiéramos tener ahí los permisos, por favor. Y cómo podemos irle dando este seguimiento a cuántos días faltaría para que
los países llegaran a la inmunidad de rebaño, que es el objetivo que tenemos con esta campaña de vacunación. Déjenme aquí les comparto una pantalla. Rápido, déjenme ver. Ahí está. Vean, esta herramienta la página es www.time2heart, o sea, tiempo para llegar a la inmunidad de rebaño.com, time2heart.com. Es una herramienta que encontramos hoy que se nos hizo muy útil. Por ejemplo, si le damos clic a Estados Unidos, nos dice más o menos cuántos días faltarían al ritmo que van la vacunación para que Estados Unidos, en este caso, tuviera inmunidad de rebaño. En este caso, vean, Estados Unidos, 235 días. Uno de los países, o más bien el país que más ha avanzado en el proceso de vacunación ha sido Israel. Si seleccionamos aquí Israel, vean, nos dice que en 45 días estarían llegando a la inmunidad de rebaño. Por ejemplo, el Reino Unido, que también ha sido de los países que ha estado avanzando bien, aquí nos está marcando 172 días. Entonces, aquí podemos hacer un seguimiento muy puntual con los países que queramos ir analizando. Es una herramienta que les quería nada más demostrar. Está muy padre, síganla y va a ser uno de los factores que va a seguir impulsando a los mercados en las siguientes semanas. Por mi parte es todo. Déjenles, termino de compartir esto. Y muchas gracias. Pasamos con el siguiente punto. Perdón, muchas gracias a todos. Ahora continuamos con la entrevista entre Julio Serrano y Pablo Duarte, quien nos hablará un poco de estos resultados del cuarto trimestre en México. Bienvenido, Pablo, bienvenido, Julio, adelante. Gracias, Manifer. Pues Pablo, ahora me va a tocar entrevistarte a ti, qué gusto. Todos los días trabajamos muy de la mano en todos los temas que vemos, igual que con Alejandro, pero bueno, hoy me tocó entrevistarte. ¿Y cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bien, gracias. Igualmente me da mucho gusto saludarte a ti y aprovecho también para saludar a todos nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Gracias por su interés. Oye, Pablo, pues yo empezaría por una pregunta pues, ¿qué esperas de los reportes qué esperas de los reportes de bolsa del cierre de año? Hay algunas compañías que ya han venido dando a conocer sus números, pero en términos generales, ¿qué esperas de este cierre de año, de 2020, que se están reportando en estos momentos? Claro, Julio, pues un tema que yo creo que viene muy acorde a los reportes que estamos ahorita en plena temporada, ¿no? Creo que es muy importante tener este encuentro para que nuestros clientes y algunos prospectos pues le puedan dar un mejor seguimiento a esta temporada, ¿no? En México. Como saben, la temporada de reportes del cuarto trimestre ya, como dices, Julio, inició desde enero, por lo que algunas de las empresas ya han publicado sus resultados. Sin embargo, aún faltan muchas por reportar de aquí hasta el 1 de marzo, que es la fecha límite hasta la que pueden estar reportando. Por esto, como les comento, creo que es muy oportuno ahorita platicar sobre el avance hasta el momento y de nuestras expectativas para lo que resta. Ahora bien, como me preguntas, ¿qué esperamos para los reportes en México? Lo que vimos fue una recuperación gradual, apoyada por este proceso de reapertura de los negocios que se dio principalmente durante octubre hasta mediados de diciembre. Evidentemente no será tan espectacular la recuperación como la que vimos en el tercer trimestre tras este gran confinamiento que afectó a prácticamente todas las industrias durante el segundo trimestre, pero sí creemos que reflejará un crecimiento secuencial modesto. Lo que es importante destacar es que hemos observado una recuperación muy distinta entre los distintos sectores, lo que nos habla de una recuperación más tipo K en este sentido, ¿no? Aquí en esta presentación les muestro unas gráficas, si pasamos a la siguiente, de favor, sobre los crecimientos interanuales que estamos esperando tanto en ventas como en flujo operativo, que se conoce como EBITDA, y utilidad neta para las empresas que forman parte de la muestra del IPC. Resulta muy interesante analizarlos de esta manera, pues creo que refleja más claramente los factores que juegan detrás de cada uno de ellos, ¿no? En las ventas, lo que podemos observar es una moderación en el ritmo de crecimiento contra lo que vimos en el tercer trimestre, de más 2.6%, está pasando un crecimiento de 1.4%. Parte de esto se debió al efecto de tipo de cambio, que tuvo una caída el promedio de 7% contra el trimestre anterior.
Cabe recordar que la mayoría de los ingresos de las empresas de la muestra del IPC fuera de México, ¿no? Entonces, por eso tenemos este efecto. Si pasamos a la gráfica del flujo operativo o EBITDA, nos sigue llamando la atención la gran capacidad que han tenido muchas de las empresas, ya sea para mantener e incluso seguir generando eficiencias operativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues han tenido una gran disciplina para controlar costos y gastos operativos. Con las empresas que han reportado, seguimos viendo precisamente sorpresas muy positivas en este frente y gracias a esto esperamos una mejora secuencial en los márgenes de rentabilidad operativo con este crecimiento que aquí pueden ver de más 8.2% en el EBITDA. Ahora bien, en cuanto a la utilidad neta, vemos una recuperación más importante de más 27% contra el mismo trimestre de 2019, principalmente por ganancias cambiarias, ¿no? Tan solo América Móvil representaría el 64% de este crecimiento que les comento. Vimos ya en su reporte que publicó en días pasados un crecimiento en utilidades de más 80% año sobre año. En esta línea hemos visto una recuperación más marcada, si vemos la tendencia desde el primer trimestre del 2020. Sin embargo, es importante recordar que en trimestres anteriores lo que vimos fueron algunos efectos extraordinarios que golpearon a las utilidades de la muestra. Por ejemplo, si recordarán, en el tercer trimestre se tuvo una pérdida significativa por un cargo no monetario de 1.5 mil millones de dólares en Cemex. En el segundo trimestre lo que vimos fue el pago de impuestos extraordinarios relevantes por parte de FEMSA y de Walmex, mientras que en el primer trimestre del año pasado tuvimos pérdidas cambiarias importantes por la subida del tipo de cambio hasta el 70 al cierre de marzo, ¿no? En términos generales, que estamos pero sí con un sesgo positivo. De las empresas que han reportado a la fecha, consideramos que el 16% de los reportes han sido positivos, 8% neutrales y un 10% negativos. Esto refleja también en parte esto que te comento, ¿no? La recuperación que ha sido muy distinta entre los distintos sectores. Ese sería nuestro balance en términos generales de lo que esperamos para los reportes del cuarto trimestre. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina de favor, desde un punto de vista sectorial, como les comentaba, ¿no? Este ritmo de recuperación no ha sido igual para todos los sectores. Aquí les muestro cómo vemos los reportes trimestrales en términos generales, ya sea positivos, neutrales o débiles, evidentemente pues en mayor o menor medida, incluso dentro de estos cajones que les estamos mostrando en esta lámina. Dentro de los sectores positivos encontramos alimentos y bebidas. Ahí pueden ver en las imágenes algunas de estos sectores representados, ya sea en el caso de Bachoco, ahí con unos huevos, el refresco en el caso de la refresquera, ¿no? Etcétera. También las de consumo básico, incluyendo tiendas de autoservicio, que también ahí ven el carrito de súper, creemos que van a tener un trimestre positivo en términos generales. Logística, que ahí entra el caso de Tracción, una empresa que esperamos también con muy buenos resultados. Las fibras industriales, ya reportaron un par de ellas. Metales y minería, también con muy buenos resultados. Cemento y construcción y las industriales. Dentro de estos sectores, los que van a presentar los mayores crecimientos en cuanto a ventas y EBITDA son los siguientes tres. Uno, metales y minería. Estos han sido apoyados tanto por la recuperación global como del fuerte repunte que hemos visto en los precios de los metales. Segundo, está el sector de cemento y construcción. Ya vimos el reporte de Cemex que vino incluso por arriba de las expectativas, con un gran impulso por la economía de Estados Unidos. Y tercero, el sector de alimentos, aquí incluyendo nombres como Bachoco, Gruma y Bimbo. En ese orden es como los estamos viendo, Julio, los positivos. En cuanto a los neutrales, serían principalmente oficinas dentro de bienes raíces, infraestructura en energía y telecomunicaciones. Por su parte, los reportes más débiles serían los de vivienda, con alguna excepción que en un momento les comentará nuestro analista. Hoteles, aerolíneas y aeropuertos, así como gimnasios, las financieras, tiendas de conveniencia, restaurantes y centros comerciales serían las que presenten los reportes más débiles este trimestre. En los sectores más afectados por la pandemia, como son aeropuertos, aerolíneas
y consumo discrecional en general, sí esperamos ver mejoras secuenciales, pero aún estarían muy lejos de recuperar los niveles de operaciones previos a la crisis. En el caso de las financieras, también esperamos un trimestre débil, ahora con la mayoría ya incluso habiendo reportado sus resultados. Lo que principalmente hemos visto es un impacto negativo por provisiones extraordinarias que han hecho las instituciones, así como por afectaciones en carteras y márgenes financieros. En este sentido, ahora hablando de los tres que creemos van a ser los reportes más débiles a nivel sectorial, serían: uno, consumo discrecional; dos, aeropuertos y aerolíneas; y tercero, financieras, Julio. Correcto, Pablo. Y tomando esto en consideración, ¿cómo ves ahorita nuestro mercado de valores? Esta es una pregunta muy interesante, Julio. Hay muchos factores y vientos, tanto locales como globales, que seguirán teniendo un peso importante en el desempeño de la bolsa durante las siguientes semanas y meses. Entre estos incluimos un poco más del lado positivo, la aprobación del paquete de estímulos en Estados Unidos, las expectativas sobre un plan de infraestructura también en Estados Unidos, como siguiente prioridad para el gobierno de Biden, el proceso de vacunación masiva que estamos viendo en todo el mundo, y la moderación de casos de coronavirus tras los picos que vimos durante enero e inicios de febrero. Creemos que estos factores seguirán inyectando optimismo de corto plazo para la bolsa local, que sigue rezagada frente a otras bolsas, y por esto mantenemos una postura de optimismo con cautela. Aún vemos una apreciación de más 10% para el IPC hacia el cierre de 2021, que creemos es un rendimiento todavía atractivo, ¿no? Considerando también las bajas tasas de interés que hay en el mundo, incluso negativas. Sobre estos niveles del cierre de hoy del IPC está un múltiplo precio a utilidades o PU de 15 veces estimado para 2021, que está aún por debajo del múltiplo de los últimos 3 años pre-COVID. En cuanto a los riesgos, que son precisamente parte de la razón por la cual mantenemos este optimismo con cautela, o sea, de ahí la cautela, ¿no? Te diría que tenemos que seguir muy atentos a los retos que presenta el proceso de vacunación, principalmente en México, así como de las nuevas variantes del virus que ya hemos visto que incluso pues vuelven en algunos casos menos efectivas a las vacunas, y que pues también presentan mayores índices de mortalidad, así como un potencial rebrote que podría darse entre marzo o abril, sobre todo en las economías o en los países donde el ritmo de vacunación ha sido más lento, ¿no? Además, en México creemos que será importante el tema de las elecciones intermedias locales. Hemos escuchado mucho ruido recientemente en el frente político y regulatorio, con iniciativas muy controvertidas y de implicaciones potencialmente negativas para el país, como son la de la reforma a la industria eléctrica que ya hemos platicado y la de Banco de México. Eh, por otro lado, también me gustaría destacar que se habla mucho del reflation trade famoso en otras bolsas, que todavía no lo estamos viendo de lleno en México, y quizás muchos nos preguntarán qué es eso, ¿no? ¿De qué es eso del reflation trade? Básicamente se refiere a la inversión en activos que serán los más beneficiados ante la perspectiva de un mayor crecimiento tras la crisis de la pandemia. Este crecimiento será impulsado en gran medida por políticas monetarias laxas, mayores gastos y estímulos, tal cual como hemos visto en Estados Unidos, así como por los programas de vacunación. Y bajo este concepto, las más beneficiadas en la bolsa son las small caps, o sea, las empresas de menor bursatilidad en el mercado, las cíclicas, las de energía y aquellos sectores con mayor exposición a la pandemia. Como les comento, creemos que esto se daría con mayor fuerza en México conforme se tenga una mayor visibilidad sobre los riesgos que les comentaba. Naturalmente, entre las empresas que se verían más beneficiadas por una recuperación post-COVID, encontramos, entre otras, a FEMSA, OMA, Fibra 1, H-City, Alsea, Sport y Hixa, ¿no? Todas ellas con una recomendación de superior a mercado o compra especulativa, que es una recomendación de más largo plazo a 24 meses que tenemos por parte del equipo de Actinver Análisis. Ahora, hablando específicamente sobre los reportes, Julio, si creemos que estos van a ser un catalizador per se, sí creemos que tendrá un impacto positivo de corto plazo para los precios de las acciones de aquellas empresas que logren traer sorpresas
y o logren confirmar una clara tendencia de recuperación o mejora, que además pueda brindar una mayor visibilidad a los inversionistas, ¿no? Particularmente sobre aquellas que han sido más afectadas por la pandemia. En términos generales, fuera de eso, sí creemos que los reportes van a ser más neutrales. Hasta el momento, en cuanto a sorpresas positivas, que esto también es algo que se sigue muy de cerca por parte de los inversionistas, habiendo reportado el 35% de las empresas del IPC, solo el 12% han reportado mejor a lo esperado, ¿no? Eso es un factor de sorpresa que está por debajo del 40% de sorpresas que vimos en el tercer trimestre y del 46% que vimos tanto en el primer trimestre como en el segundo. Una vez que concluyan los reportes, les daremos la actualización de este dato. Sin embargo, sí destacamos que este trimestre solo ha reportado el 4% de las empresas por debajo de las expectativas. Y en cuanto a esa visibilidad aún limitada que les comentaba, creo que en ese sentido también las guías que ofrezcan las compañías para este 2021 en esta temporada de reportes del cuarto trimestre serán muy importantes, ¿no? De un total de 17 empresas que han sido las que han reportado, de la muestra que tenemos bajo cobertura, destacamos que el 47% han dado guías que catalogamos como conservadoras o neutrales, es decir, que pues no ven grandes cambios o grandes avances este año, mientras que el 18% ya empieza a ver el 2021 con optimismo, con cautela. Por su parte, el 12% vislumbra este año con mayor optimismo incluso en sus operaciones, es decir, el 30% ve una recuperación para este año. Lo que es importante destacar es que ninguna empresa ha dado una guía más negativa para 2021 contra lo que fue el 2020, aunque el 24% ha decidido no dar a conocer sus expectativas para el año completo. Sin duda, las empresas que tendrán un mejor desempeño en este sentido este año serán las que tienen una mayor exposición global, así como al sector externo y al mayor flujo de remesas hacia el país, mientras que por su parte aquellas con una mayor exposición local al consumo interno tendrán un ritmo de recuperación mucho más moderado, Julio. Correcto, Pablo. ¿Y qué me puedes platicar? ¿Qué nos puedes platicar sobre el plan de vacunación y una relación un poquito más directa con cómo ves qué empresas podrían verse beneficiadas o perjudicadas, sectorialmente hablando, en función de si avanza o no avanza el plan de vacunación aquí en el país? Sí, claro, Julio. Creemos que este proceso de vacunación será clave para la recuperación en México. Hasta ahora sí se ha dado lento, pero esperamos que acelere este ritmo a partir de marzo con la llegada de un mayor número de dosis de las vacunas que ya han sido aprobadas en el país por parte de la COFEPRIS. Entre estas se encuentran las de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, la de Sputnik 5 y Sinovac. Vemos positivo que ya se tienen contratos también por 198 millones de dosis que es necesarias para inmunizar a 117 millones de mexicanos, es decir, pues prácticamente para toda la población. Sin embargo, pues la distribución y la vacunación evidentemente sigue representando retos importantes hacia adelante. Las más beneficiadas, evidentemente, también son aquellas que les comentaba, ¿no? Que también han tenido los resultados más débiles, aquellas con mayor exposición a la pandemia, como son consumo discrecional, entran ahí centros comerciales, aeropuertos, gimnasios, restaurantes, así como aerolíneas, aeropuertos, entre otros, creemos que serían los más beneficiados por este proceso de recuperación. Correcto. Y regresando un poco a los reportes, Pablo, pues, ¿cuáles son los reportes que nos recomiendas o que recomiendas seguir de cerca? Sí, claro, Julio. Hasta el momento, de los que ya reportaron, que me gustaría destacar como los más positivos, son los de Grupo México, Bachoco, Cemex, GCC, AC, que es Arca Continental, y Nemac, ¿no? Esos creo que han sido los más positivos con sorpresas en sus resultados. Los próximos que creemos que debemos de seguir muy de cerca, que faltan por reportar, son los de Gruma, FEMSA, Chedraui, Fibra 1, H-City y Orbia. ¿Por qué estos? Porque considerando sus niveles de evaluación actual, los reportes podrían ser catalizadores importantes para los precios de sus acciones. Los estamos viendo. Son emisoras que nos gustan mucho, con un horizonte de inversión de largo plazo y que además forman parte de nuestro portafolio modelo de favoritas.
Esos serían básicamente, Julio, los que creemos que debemos de seguir de cerca en este momento. Los reportes que se deberían de seguir de cerca. Finalmente, me gustaría que me dijeras, pues, ¿cuáles son las acciones que más te gustan? Sí, claro, Julio. Me gustaría decirte que las mayores oportunidades de inversión que encontramos en medio de esta temporada de reportes, y eso no quiere decir que sean las únicas que nos gustan, ¿no? Es exclusivamente por los reportes, son Arca Continental, Gruma, FEMSA, Alfa, Orbia y H-City. Para la información completa sobre las acciones mexicanas que tenemos en recomendación de superior a mercado, que pues evidentemente son otras que nos gustan y de aquellas que forman parte de nuestro portafolio de favoritas, yo les recomendaría que visiten tanto nuestro portal de análisis, así como los distintos productos que generamos por parte del equipo de Actinver Análisis. Y ya solo para concluir, también aprovechando, me gustaría presentarles esta última lámina, si pueden poner la presentación, que es precisamente de los reportes, del calendario de reportes que faltan por presentar sus resultados. Aquí los pueden ver para que lo sigan de cerca. Muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos a continuar con nuestra siguiente sección, en donde participan todos nuestros analistas con las perspectivas 420 por sectores. Gracias, Marifer. Bueno, creo que esta es una sección muy importante. Aquí aprovechando nuevamente que tenemos a todo el equipo de nuestros analistas expertos de los distintos sectores. Me toca empezar como analista del sector de bienes raíces, hablarles sobre nuestras expectativas del sector. En general, estamos viendo un trimestre con resultados mixtos para bienes raíces. Los más positivos serán los de aquellas emisoras con mayor exposición al segmento inmobiliario industrial, que ha sido beneficiado por el momentum de la manufactura, así como del nearshoring en México. Hemos visto una gran demanda por la llegada de nuevas compañías globales hacia el país, incluyendo algunas asiáticas. El TEMEC ha sido positivo también en ese sentido. Por otro lado, el dinamismo del sector de logística y de comercio electrónico, detonante de crecimiento en la demanda por espacio industrial clase A en el país. Como neutral, vemos al segmento de oficinas. Si bien había tenido un impacto limitado hasta el tercer trimestre, sí creemos que presentará retos durante la pandemia, como es el caso del cuarto trimestre de 2020, además del efecto desfavorable por el tipo de cambio en los contratos de renta que tienen dolarizados. Centros comerciales y hoteles seguirán siendo los más afectados por su mayor exposición a la pandemia. Sin embargo, sí esperamos ver una recuperación contra el tercer trimestre de 2020. En cuanto a los reportes a seguir de cerca dentro de bienes raíces, como les comentaba hace un momento, vemos los de Funo y el de H-City. En el caso de Fibra 1, anticipamos una recuperación secuencial importante en los fondos de operación ajustados, que se conocen como AFFO, por sus siglas en inglés, de más 32% trimestre a trimestre, principalmente por un menor pago de intereses. Sin embargo, a nivel de ingresos y de EBITDA, el crecimiento se esto de más 2% contra el trimestre anterior, ya que aún se registrarán provisiones de rentas que estimamos rondarían alrededor de 300 millones de pesos. Recordemos que Fibra 1 tiene un portafolio de propiedades diversificado, dentro del cual el 37% es de uso comercial, 31% industrial, 25% oficinas y 7% de otros segmentos. La Fibra, de hecho, ya dio a conocer el pago de su dividendo trimestral, que fue de 31.19 centavos de peso por certificado. Representó un crecimiento de 4% contra el tercer trimestre y representó una tasa anualizada de dividendo de 5% contra el último precio. Destacamos que Fibra 1 cotiza un descuento muy importante de 43% contra el valor neto de sus activos y es una de nuestras top 5 para 2021. En el caso de H-City, me gustaría destacar que este sería el primer reporte con generación de flujo operativo positivo, luego de 2 trimestres de registrar EBITDA negativo. Aún vemos una caída importante en ingresos, de menos 61% año con año, pero la estrategia de la empresa para contener costos y gastos operativos le permitirán registrar esta recuperación que les comento. Será importante también entender el ritmo al que se dio la recuperación en la ocupación de los hoteles hasta el mes de noviembre, antes de que se impusieran nuevamente los semáforos en color rojo en México, para con ello poder tener una mejor visibilidad para lo que pudiera ser la recuperación durante este 2021. Seguimos viendo el regreso a niveles de operación previos a la pandemia de esta hotelera de mucho más largo plazo, ¿no? Hacia 2023. Sin duda uno de los segmentos más afectados.
Sin embargo, H-City en términos de evaluación cotiza un descuento muy importante de 68% contra el valor de sus activos libres de deuda. Creemos que esta es justamente una gran oportunidad de inversión a 24 meses. Es parte también de nuestro portafolio de favoritas. Con esto concluyo mi participación en esta sección de expectativas sectoriales. Y ahora me gustaría pasar con nuestra analista experta de industriales y financieras, Liliana Ochoa, para que nos platique también sobre sus expectativas generales de sus sectores, así como cuáles son los reportes que recomienda seguir más de cerca. Muchas Adelante, gracias, Liliana. Pablo. Muchas gracias, Pablo. Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, les platico un poco primero de la parte financiera, que ya ha reportado la mayoría. Pues en general el cuarto trimestre presentó reportes bastante débiles, impactado por varios frentes. Por una parte, la crisis sanitaria impactó el crecimiento de la cartera y la calidad de la cartera. Y por otro lado, las menores tasas de referencia en comparación con el año pasado impactó los márgenes. Entonces, con esto, pues el resultado fue menores niveles de rentabilidad generalizado. Sin embargo, la realidad es que estamos convencidos de que el punto de inflexión ya se topó en el cuarto trimestre del año, principalmente para aquellos bancos que hicieron provisiones extraordinarias. ¿Qué es esto? Varios bancos hicieron provisiones anticipadas o anticipándose al deterioro en la calidad de la cartera. Entonces, el próximo año no van a hacer estas provisiones extraordinarias, o sea, provisiones fuertes. Y bueno, en general, pues ya reportaron la mayoría de las instituciones financieras mostrando caídas en utilidad y en línea con nuestros estimados. ¿Qué es lo que teníamos que estar, o los factores a seguir de cerca? Pues como les mencionaba, el crecimiento de la cartera y su calidad, los márgenes y la rentabilidad, así como la capacidad de dividendo, que este último pues es bastante importante. En cuanto al otorgamiento de créditos, lo que vimos es que el sistema financiero mexicano cayó 1.9%. Sin embargo, la muestra, las empresas que nosotros cubrimos, cayó mucho menos que el sistema. Y esto principalmente porque hay ciertos bancos que tienen exposición en la parte de gobierno, que eso estuvo mucho más estable. Esto nos cambió un poquito la mezcla, ya aunado a la parte de tasas de interés más bajas, pues tuvo un impacto en el margen financiero del sistema. Moviéndonos un poquito a la calidad de la cartera, lo que hay que resaltar es que los programas de apoyo ya se terminaron. Entonces, estos programas, al terminarse, pues va a haber ciertos créditos que se empiezan a incumplir. Esto se empieza a ver en la cartera vencida, la cual subió a 2.6% de 2.2% el año pasado. Aquí es bien importante porque si el programa de apoyo terminó de octubre hacia adelante, lo más probable es que no esté en cartera vencida porque tiene que pasar 3 meses para que este crédito esté. Entonces, la mejor manera de ver el impacto de la calidad de la cartera es a través de las reservas y a través del costo de riesgo, que se ha estado incrementando constantemente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vimos cuarto trimestre? Provisiones extraordinarias de varios bancos, provisiones altas como quiera para los que no hicieron extraordinarias. ¿Quiénes van a reportar mejor la primera mitad del año? Los que ya generaron provisiones extraordinarias. Sin embargo, creemos que para la mitad del año ya vamos a ver en los números de los bancos el impacto del COVID en los resultados. Y la segunda mitad del 2021 va a ser una etapa de estabilización. Como les mencionaba, todo esto nos lleva a un deterioro en la rentabilidad. El ROE se contrajo a 8.9% de 15.5% en el 2019. Estamos positivos en general con el sistema. Creemos que, como les comentaba, lo peor ya pasó. Esperamos mejoras en la calidad de la cartera, crecimiento en cartera y mejoras en rentabilidad. Sin embargo, lo que quisiera resaltar es que durante el 2020, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otros organismos reguladores recomendaron suspender el pago de dividendos y recompras, por lo que se prevén dividendos bastante fuertes con retornos potenciales entre 5 y 10% dependiendo del banco, ligados a las utilidades del 2019 y 2020. Para cerrar la parte financiera, el reporte más defensivo fue el de Qualitas, debido a que la baja movilidad
lo hizo un sector mucho más defensivo, y el peor reporte, el de Gentera, debido al riesgo que tiene su cartera, que también ya realizó provisiones extraordinarias. Y rápidamente les platico de la parte industrial. A diferencia del sistema financiero, el sector industrial tocó su punto de inflexión en el segundo trimestre, cuando vimos los paros temporales. Entonces, lo que hemos visto a partir de ahí es recuperación, no tanto en volumen, no solo en volúmenes y en precios, sino también lo que hemos visto es que en general la industria está mucho mejor posicionada, ha logrado bajar costos y gastos y lograr eficiencias. Entonces, vamos a ver mejoras secuenciales y mejor rentabilidad. Vemos mejoras en todos los sectores. En el sector automotriz es uno de los más marcados, en donde podemos mencionar, por ejemplo, que Estados Unidos en el cuarto trimestre ya trae crecimiento, China también de alrededor del 10,5%. Entonces, pues vemos una recuperación bastante fuerte. En la parte de petroquímicas también, por ejemplo, a pesar de que el precio del petróleo sigue abajo año sobre año, a pesar de que, no sé qué pasó con pero bueno, el precio del petróleo sigue abajo año sobre año, lo que vemos es que secuencialmente el precio se ha estado recuperando. Entonces, pues son mejores secuenciales con demanda bastante sólida también. En la parte de construcción, que les va a platicar Ramón, también vemos números bastante sólidos. Solo México secuencialmente crece 8%, a pesar de que cae año con año. Y en Estados Unidos, en donde el sector de la construcción siempre fue denominado como esencial, va a crecer alrededor de un dígito medio año con año. Y bueno, en la parte de infraestructura energética, aquí vamos a ver un comparativo bastante complicado, sin embargo, pues ha sido muy defensivo durante todo el año. Aquí me gustaría resaltar varios reportes. El de NEMA, como ya lo platicó Pablo, el de Alfa también fue un reporte positivo, vino por debajo de nuestras expectativas, pero en flujo superó lo que estábamos esperando. Y el que viene es el de Orbia, en donde esperamos que todo esto que les platicaba de recuperación, pues lo vamos a ver ahí, tanto en las ventas como en la parte de rentabilidad y crecimiento en EBITDA. Sería toda mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Ponen la lista de alimentos para que también, Enrique, nos platiques un poco sobre tus expectativas del sector y cuáles son los reportes que recomiendas seguir de cerca. Adelante. Sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Como ya lo decía Pablo al principio de la presentación, alimentos y bebidas es uno de los que esperamos que sea de los sectores que tengan mejores reportes. Entonces, en general, la perspectiva es bastante positiva. Esto estaría ayudado por la continua recuperación de la economía desde los niveles más bajos alcanzados en el segundo trimestre del 2020. Anticipamos resultados muy similares a los que vimos en el tercer trimestre, que también fueron positivos, por supuesto. Y si bien los ingresos van a crecer menos, una vez que se ha ido diluyendo la depreciación del tipo de cambio poco a poco, ahora esperamos un poco de mayor expansión en márgenes de utilidad, de tal manera que los flujos de efectivo, flujos de operación, crecerían en línea con los del trimestre anterior. En cuanto al tipo de crecimiento que esperamos, es en ventas o ingresos, pues, prácticamente estables respecto del año pasado. En EBITDA sí esperamos un crecimiento de 6% y en utilidad neta de 27%. Aunque este nivel de crecimiento luce un modesto, si quitamos factores extraordinarios, el crecimiento en EBITDA es de 15%. O sea, es de doble dígito, siendo que todavía la economía está bastante lenta en México, pero bueno, beneficiada también por Estados Unidos. Respecto de los reportes a seguir de cerca, creemos que los mejores reportes debería ser especialmente el de Gruma, con crecimiento a doble dígito tanto en ventas como en EBITDA. Por supuesto, como ustedes ya saben, 2/3 partes de las
ingresos y utilidades de Gruma se generan en Estados Unidos. Y por el otro lado, también sugerimos prestarle atención al reporte de Cuervo, en donde también la mayor parte de las utilidades y de los ingresos se generan en Estados Unidos. En el caso de Gruma, creemos que el buen reporte va a venir por seguir introduciendo productos de mayor valor agregado, y eso seguiría siendo un factor determinante para seguir aumentando rentabilidad desde sus ya de por sí muy buenos niveles de márgenes. Y en el caso de Cuervo, por un mayor consumo de tequila. Algo parecido a lo que ya vimos en el tercer trimestre. Poco a poco el tequila está ganando más participación de mercado cuando se compara con cerveza y con otros productos alcohólicos como el whisky, etc. También por el lado pues no tan positivo, sino la emisora que sigue o que seguiría muy lastimada por la pandemia es el caso de Oxxo. La pandemia debería de seguirlo afectando, pero deberíamos aún así ver una modesta recuperación en tráfico secuencialmente respecto del tercer trimestre, y también va a ser muy importante ver si lograron abrir algunas tiendas hacia los últimos meses del año. Como ustedes saben, FEMSA es una de nuestras favoritas, Gruma también, y Arca Continental, que ya reportó también con muy buenos crecimientos. Únicamente me gustaría recordar que en FEMSA tenemos un precio objetivo que nos da un rendimiento potencial de 35%, incluyendo dividendos. En Arca Continental 33%, en Gruma 23%. Entonces, creemos que son opciones muy interesantes para invertir en este momento. Y es todo de mi parte. De acuerdo, gracias Enrique. Pues sí, sin duda de los reportes más importantes, ¿no? A seguir de cerca los que ahorita comentabas. Y ahora pasamos con Ramón Ortiz, nuestro analista de experto de transporte, construcción y vivienda. Ramón, ahí vemos que estás con la planta de cemento atrás. Ya, solo te falta el casco, pero pues ¿por qué no nos platicas, no? ¿Qué estás viendo en tus sectores? ¿Cuáles son los reportes que crees que debemos de seguir más de cerca? Gracias, Pablo. Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues la verdad es que referente a los resultados trimestrales, los reportes más débiles se van a concentrar principalmente en el sector de transporte aéreo. Para los 3 grupos aeroportuarios que tenemos bajo cobertura, veremos una caída año sobre año en sus ventas y utilidades, reflejando sobre todo el impacto negativo que ha tenido el COVID-19 en el tráfico de pasajeros. Durante el cuarto trimestre de 2020, el tráfico de pasajeros presentó una recuperación de 58% en promedio respecto al tercer trimestre de 2020, reflejo de la reapertura paulatina de más actividades durante el último trimestre del año. Esto genera avances importantes tanto en ingresos como en utilidades en una forma secuencial. Al comparar en una base anual los resultados, estos presentan una contracción, pero con ligera recuperación. Ya el tráfico total de pasajeros, tanto para Sur, GAP, OMA, presentan una caída de 42% en promedio respecto al nivel del cuarto trimestre de 2019, pero menor a la contracción que se vio durante el tercer trimestre, que fue de 61%. Al cierre del cuarto trimestre, el tráfico internacional permanece como el más afectado por la pandemia. La mayor contracción en tráfico de pasajeros se presentó en la red de aeropuertos de Azur, donde el tráfico total disminuyó cerca del 45%. Durante el cuarto trimestre, el sector presentará una caída en ingresos y flujo operativo de 33% y 36% respectivamente. En Azur, las ventas caerán cerca de 37%, mientras que GAP presentará una contracción más moderada de solamente 27%. Por su parte, OMA reportó sus resultados el día de ayer.
los cuales estuvieron muy en línea con nuestras expectativas. Las ventas y el flujo operativo disminuyeron 36 y 39% respectivamente, pero con una mejora importante respecto al tercer trimestre. Además, mantiene una sólida posición financiera. Por otro lado, y refiriéndonos al transporte terrestre, este continuará jugando un papel muy importante en la coyuntura actual. Y es por eso que sugerimos tener especial atención al caso de Tracción. Esta compañía presentará un reporte positivo con un avance cercano del 25% en los ingresos totales y también una ganancia similar en el flujo operativo. Esto es reflejo, la verdad, del negocio, del modelo de negocio tan flexible que ha tenido la compañía para adaptarse a la coyuntura actual. En el sector de construcción, por otro lado, aquí vemos que los resultados trimestrales fueron muy positivos, reflejando la tendencia de recuperación que se observó de forma secuencial, la cual en la mayoría de los mercados ha sido en una forma de V. La importancia que juega este sector como un vehículo de recuperación para la economía favorecerá su desempeño en los siguientes meses. Durante el cuarto trimestre observamos en general una recuperación relevante respecto a las cifras presentadas en el tercer trimestre, donde la reapertura de ciertas actividades ayudó a fomentar crecimiento en sectores como el residencial y el comercial, esto aunado a lo que ya habíamos visto en la parte de construcción pesada. Comparando nuevamente los resultados en una base anual, es decir, contra lo reportado en el cuarto trimestre de 2019, el sector presentó un crecimiento moderado. Las ventas y flujo operativo en ambos casos de las empresas que tenemos bajo cobertura avanzaron 5%, esto en términos de dólares, que recuerden que es la moneda funcional que utilizan GCC y Cemex. En términos de pesos, los crecimientos fueron de doble dígito. Hablando en específico de los reportes, los resultados de GCC fueron mejor a lo esperado, superando nuestra expectativa. Las ventas totales aumentaron 2%, mientras que el flujo operativo cayó 9%. Aquí es importante resaltar que la empresa tenía una base de comparación elevada contra el año pasado. Por otro lado, la semana pasada Cemex también reportó sus cifras, las cuales fueron muy favorables, con aumentos de 9% en los ingresos y de 19% en el flujo operativo, superando también las expectativas de nosotros y del mercado. Además, la guía de resultados que dio para el 2021 fue muy positiva, la cual ayuda a poner en perspectiva lo que podremos esperar para todo el sector en este año. Finalmente, para el sector de vivienda, anticipamos en general reportes débiles, en una base anual, reflejo del incremento en tasas de desempleo respecto al año pasado y al retraso en la toma de decisión para comprar una vivienda por parte de ciertos segmentos de la población. Sin embargo, es importante resaltar que el sector también presentará una recuperación importante respecto al tercer trimestre del 2020, tendencia que anticipamos se deberá de mantener durante 2021. Los datos del sector han presentado una recuperación en la ejecución, sobre todo de mayores créditos, respecto a la magnitud que vimos en meses previos. En una base anual, la muestra de las empresas que tenemos bajo cobertura reportarán una contracción, pero con cierta recuperación en una forma secuencial. Las ventas totales caerán 1%, mientras que el flujo operativo estaría disminuyendo 35%. En el sector será clave seguir el reporte de Vinte, donde esperamos un crecimiento en ingresos cercano al 5%, siendo el reporte más positivo del sector. Muchas gracias por el tiempo, Pablo, y regreso la palabra contigo. Gracias, Ramón. Ahora pasamos con Rafael León, nuestro analista de telecomunicaciones, medios, digitales y minería. Rafa, ¿cuáles son tus perspectivas del cuarto trimestre? Gracias, Pablo. Sí, hola a todos, gusto saludarlos. Les platico, para la industria de telecomunicaciones y medios, pues anticipamos reportes trimestrales neutrales, en donde esperamos ver que la tendencia de recuperación continúe, pero a un ritmo menor que el que vimos durante el tercer trimestre de 2020. Por el lado de los servicios móviles, esperamos ver una recuperación más acelerada, ya que fue el segmento que fue más afectado durante la pandemia, mientras que en los servicios fijos anticipamos una normalización en las tasas de crecimiento en comparación con los 2 trimestres anteriores, que fue cuando pues, estuvo el pico de la pandemia de Internet, derivado de las medidas de confinamiento y también derivado del inicio del ciclo escolar. Entonces, en términos generales, pues estamos anticipando un crecimiento moderado en las empresas del sector para este trimestre.
Dentro de los reportes a destacar tenemos América Móvil, que ya reportó, y Televisa, que reporta el jueves. Para América Móvil, a pesar de que fue un reporte que fue neutral, en línea con las expectativas, pues destacamos que la compañía continuó con la tendencia de recuperación, en especial en el segmento móvil, donde añadió 6.8 millones de suscriptores móviles, lo cual fue un dato pues bastante bueno, mientras que en el Internet fijo pues mostró un crecimiento en suscriptores, pero a un ritmo menor que el trimestre anterior. Por otro lado, pues la compañía mostró mejoras en rentabilidad y continuó reduciendo sus niveles de endeudamiento, ¿no? Todavía más. Y finalmente, como les comentó Pablo, pues la empresa reportó un crecimiento en utilidades del 80%, principalmente por efectos de tipo de cambio. Adicional al reporte, la compañía pues aprobó la decisión de sus torres de Latinoamérica, lo que creemos que va a liberará valor a los accionistas en los siguientes meses, y también incrementó su guía de inversiones a 8,000 millones de dólares, que es 23% mayor a lo invertido durante 2020, ya que pues hay más confianza en la economía y se espera la reanudación de proyectos e inversiones en la tecnología 5G. Para el caso particular de Televisa, pues anticipamos que el negocio de cable y de Sky continúen con una tendencia positiva, como lo han hecho los últimos trimestres, aunque de igual manera pues esperamos ver una ligera desaceleración, ¿no? Mientras que a su vez, pues también estamos viendo que aún habrá caídas en ventas de publicidad derivado del impacto de la pandemia en este sector, ¿no? Aunque de igual manera anticipamos que estas contracciones pues sean menores a las registradas durante el trimestre anterior. Esperamos en términos generales que el reporte nos dé una mayor visibilidad sobre este negocio hacia adelante y hacia lo que va a pasar en 2021. Ahora, pasando a la parte de minería. Para este sector, pues la perspectiva sobre los reportes es positiva. Creemos que los resultados se verán impulsados principalmente por el alza generalizada en los precios de los metales con respecto al mismo periodo del año anterior, tanto en metales preciosos como en metales industriales. Creemos que las compañías, al igual que lo que vimos durante el tercer trimestre de 2020, van a continuar enfocadas en crear eficiencias operativas que protejan los márgenes y pues también en continuar con la normalización de sus operaciones. En general, anticipamos un crecimiento fuerte para las empresas en este sector, ¿no? Una de las compañías que destacamos del sector de minería y que ya reportó es Grupo México. Resaltamos que fue un reporte que supera las expectativas y donde los resultados pues, fueron impulsados principalmente por el incremento en los precios del cobre, el cual subió 22% con respecto al precio registrado en el último trimestre de 2019. Durante 2020 la compañía pues, alcanzó un récord histórico en la producción de cobre. Entonces, también destacamos que Grupo México continuó mostrando eficiencias operativas que ayudaron a mitigar el impacto creado por la pandemia durante todo el año. Y hacia adelante, pues a pesar de que estamos estimando un ligero incremento en los costos derivado de una especie de catch-up de procesos de mantenimiento y otros procesos en las minas, pues creemos que se seguirán manteniendo niveles de costos muy competitivos a nivel industria. Entonces, las perspectivas siguen siendo positivas para todo 2021. Y pues nada, yo creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y Pablo, te regreso la palabra. Gracias, Rafa. Y sí, como bien comentas, Grupo México, sin duda también hemos visto este buen desempeño que han tenido los metales, los commodities en general, el precio del cobre con un repunte muy importante. En ese sentido, creemos que pues, el mayor gasto en Estados Unidos pues, también va a seguir favoreciendo este tipo de inversiones, ¿no? Puntualmente Grupo México. Y bueno, ya para cerrar ahora con Jero, te toca hablar de un sector que también esperemos tenga un cuarto trimestre positivo. Hay algún nombre que nos gusta mucho, en general consumo básico también, para que nos platiques de Genoma Lab, ¿no? Adelante, Jero. Así es, Pablo. Gracias por la palabra. Hola a todos, espero estén muy bien. Y bueno, en cuanto a las expectativas generales del sector consumo básico, bueno, el cual está compuesto por las industrias de autoservicio y salud, nuestra perspectiva, como ya comentaba Pablo, es positiva. Realmente creemos que las tendencias de movilidad social que apoyan el consumo en el hogar y las necesidades básicas de los consumidores continuaron siendo favorables durante el trimestre para la oferta de cadenas de supermercados, como es el caso de Chedraui, Walmex y La Comer, y también para otras empresas enfocadas en la salud, como es el caso específico de Genoma Lab. Dicho esto, anticipamos que los últimos meses del 2020 sigan casi el mismo tono positivo de los trimestres pasados, aunque ya mostrando una desaceleración de la demanda contra el tercer trimestre del 2020.
Esto debido a medidas de distanciamiento social menos estrictas, independientemente del color de los semáforos en México, y a las repercusiones del desafiante entorno económico. Aún así, el sector debería continuar mostrando su alta resiliencia y crecimiento sostenido. En cuanto a tasas de crecimiento, para que se den una idea, en promedio esperamos un fuerte crecimiento de doble dígito, específicamente en términos de generación de utilidades, anticipamos un incremento de aproximadamente 36% contra el año anterior, lo cual refleja nuestra postura positiva y sólido posicionamiento del sector de consumo básico en medio de la pandemia en curso. Ahora sí que pasando a lo bueno, en cuanto a los reportes a seguir de cerca, destacamos el reporte de Chedraui, emisora que forma parte del portafolio de las favoritas del área de análisis y que en los últimos 12 meses ha logrado un rendimiento de más 17% contra menos 2% del IPC. El reporte de resultados del cuarto trimestre del 2020 de Chedraui podría ser un catalizador positivo para el precio de la acción, esto entendiendo que dicha emisora cuenta con la evaluación más barata de la industria de autoservicio, lo que justificará una revaluación importante a la alza contra su nivel actual. Platicándoles un poco sobre lo que esperamos del reporte, anticipamos que su operación en Estados Unidos continúe impulsando los resultados de la empresa, esto en base a sólidas dinámicas de consumo en el mercado americano, el beneficio de la apreciación del dólar contra el peso y también considerando que Chedraui continuará integrando exitosamente el negocio de tiendas Fiesta Mart, el cual fue adquirido en 2018 y lo que significaría mejoras adicionales en la rentabilidad de la empresa. Ahora, de igual forma, destacamos el reporte de Walmex, debido a la importancia de la emisora en el IPC y además de que es un claro indicador del estado de salud del consumo en México. Esperamos que Walmex siga ganando participación de mercado contra sus competidores de menor escala y que sus utilidades crezcan a un ritmo más acelerado en comparación a sus ventas, lo cual demostraría naturalmente una vez más la flexibilidad y solidez de sus operaciones. Creemos que las expectativas positivas del reporte de Walmex ya se encuentran descontadas en el precio de la acción, pero de superar o quedarse corto a las estimaciones, podríamos ver una reacción positiva o negativa en su precio. Eso es todo por mi parte y las dudas que tengan las podemos resolver en la sección de Q&A. Muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias, Marifer, te regreso el micro. Muchísimas gracias. Pues con esto continuamos con la sección de Q&A, donde nos apoyará Pablo Duarte para hacer las preguntas correspondientes a los analistas. Perfecto, con gusto. La primera pregunta que tenemos por parte de nuestros invitados es cómo es para Jerónimo Cobian. ¿Cómo ven el sector, sobre todo en la parte de ventas en línea, hablando de supermercados estrictamente? Claro, Pablo, es una súper pregunta. Creo que en todo el 2020 fue un tema de mucho interés para todo el mundo y para que nos demos una idea, este tipo de ventas digitales o de e-commerce, digamos que, y no solo hablando de autoservicio, en general, ¿no? En el sector comercial nos adelantamos entre 5 y 10 años a la demanda. O sea, realmente las empresas nunca se imaginaron que íbamos a llegar a estos niveles y pues bueno, fue un arduo trabajo de mucha adaptación y de inversiones que al final dieron frutos, ¿no? Específicamente en cuanto a las tiendas de autoservicio, para que se den una idea, si antes las ventas representaban aproximadamente 2.5% de las ventas totales, pues llegamos a tener hasta, y poniendo el ejemplo puntual de Walmex, que es el que tiene una mayor escala, pues las ventas en línea llegan a representar entre el 5 y 6%. Entonces, ahí es cuando vemos realmente un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Ahora, hacia adelante, esperamos que esto continúe, pues no, al final veremos una normalización, pero lo que sí se espera es que el 60% de esta nueva demanda que llegó por el COVID, se espera que se quede, ¿no? Entonces, digamos que fue algo positivo para quien atiende este tipo de canales. De acuerdo, gracias, Jero. Otra pregunta para Ramón Ortiz. ¿Cómo están viendo el sector vivienda? Ahorita nos platicaste, Ramón, un poco sobre el cuarto trimestre, pero en términos generales, ¿qué estás viendo para 2021 y hacia adelante? Hola, gracias, Pablo. Pues mira, es una pregunta muy interesante porque justamente el sector de vivienda vivió una coyuntura muy específica durante el proceso de la pandemia. Lo que hicieron las empresas fue reducir su ritmo de construcción,
obviamente buscando preservar la generación de efectivo, y se dedicaron a hacer inversiones muy selectivas para poder desplazar inventarios. Esto, la verdad, se dio durante todo 2020. Estamos esperando que la generación de flujo libre de efectivo que tengan las empresas al concluir el año sea relevante, y esto les abre mucho la puerta para que aquellas empresas que justamente tienen ya sea acceso a financiamiento o que la caja es lo suficientemente robusta, les va a poder ayudar a acelerar un poco más su crecimiento en 2020, porque lo que nosotros estamos esperando es que aquellos jugadores pequeños que no lograron sobrevivir, por así decirlo, a la coyuntura del COVID-19, no van a poder atender la demanda que ahí está. Al final del día, lo que observamos en el último trimestre de este año fue un repunte importante en hipotecas otorgadas tanto por la parte de la banca comercial, el Fobiste y el Infonavit. Entonces, eso ayudará a que la demanda hacia los próximos meses y sobre todo en 2021 sea elevada, teniendo una oferta relativamente baja de vivienda nueva. Entonces, hablando de las empresas que cotizan en bolsa, creemos que van a poder tener un entorno favorable hacia la segunda mitad del año, cuando veamos una mayor normalización en la demanda de productos, dado que ellos van a tener la vivienda para ofrecerla, y sin ningún problema van a poder desplazar ese tipo de productos. Creemos que de mediano y largo plazo la perspectiva sigue siendo muy positiva en el sector y mantiene sólidos fundamentales. Gracias, Ramón. Nos preguntan también si Coca-Cola y FEMSA están en el portafolio de favoritas. Sí, las dos forman parte del portafolio de favoritas. De hecho, FEMSA es parte de nuestras top 5. Y una última pregunta, o a ver si nos alcanza una más por tiempos, para Rafa León. El precio de acción ha tenido muy importante desde el año pasado, pero pues en términos de evaluación parece que no se ve cara, ¿no? Rafa, ¿cuáles son tus perspectivas? La tenemos en superior al mercado. Hola Pablo, gracias. Digo, no sé si Enrique iba a contestar la defensa, pero bueno, contesto rápido la de Grupo México. Sí, efectivamente tenemos una recomendación de superior y pues, como comentas, la verdad es que el precio de la acción de la compañía pues ha subido de manera importante durante los últimos meses, ¿no? Siguiendo obviamente la fortaleza del precio del cobre, y eso pues sí ha hecho que la evaluación no esté tan barata, pero la verdad es que seguimos teniendo una visión muy positiva sobre la compañía de largo plazo, ¿no? Algunos puntos importantes a considerar son, uno, pues tienes un entorno macro bastante favorable, ¿no? Con el precio del cobre pues subiendo cada vez más, y bueno, no en máximos, pero subiendo fuertemente, y creemos que esto pues va a seguir hacia adelante, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que durante el año se espera pues un déficit en el cobre, entonces en la balanza del cobre, entonces esto va a seguir impulsando el precio del metal, y además pues tienes un inicio de una fase de recuperación en la economía, tienes pues la fase de la vacunación, ¿no? Que puede ayudar a mejorar el ciclo económico y por lo tanto la demanda del cobre, ¿no? Y particularmente de la empresa, pues Grupo México es la compañía minera con los costos de extracción más bajos de la industria, que eso lo hace ver muy competitiva a nivel pues, industria tal cual. Y pues creemos que esto es una de las ventajas muy importantes que hay que tomar en cuenta para viendo esta emisora, ¿no? Además, alrededor del 90% de los ingresos son dolarizados, es una compañía que tiene una sólida posición financiera, ¿no? Tiene un balance muy fuerte, tiene una fuerte generación de flujo, bajos niveles de deuda, y además, pues la verdad es que paga un dividendo muy atractivo, ¿no? Recientemente lo subieron, de hecho paga el día 26 de febrero el dividendo, que es de 5.5% más o menos de rendimiento con respecto al último precio de cotización. Entonces, la verdad es que de largo plazo es una compañía que nos gusta bastante, la tenemos en recomendación de superior, y creo que sería adecuado encontrar algunos días en donde hay una corrección, pues aprovechar para acumular posiciones en esta emisora, ¿no? Pues eso yo creo que sería todo. Sí, gracias Rafa, de acuerdo. De hecho, nos acompañaron recientemente al encuentro de mercado, Grupo México, de las oportunidades de inversión que vemos de largo plazo más interesantes, ¿no? Que tiene todo este soporte que ya comentamos
la recuperación global, el tema de los precios del cobre, además de los fundamentales propios de la compañía. Y bueno, ya por tiempo, con esto daríamos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente aprovecho para agradecer a todo el equipo de Actinver Análisis, a nuestros analistas que aquí estuvieron presentes y nos dieron sus perspectivas. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Marifer, te regreso el micro. Muchas gracias a todos los que nos preguntaron a través del chat. Hay algunas preguntas que sí quedaron incompletas, se las haremos llegar vía correo electrónico. Gracias, Julio, gracias a todos los analistas. El siguiente jueves tenemos un mercado especial, el encuentro de mercado especiales. Les recuerdo resultados cuarto T de Norteamérica, así que no se lo pierdan, es este jueves. Vamos a cancelar estrategias de trading para tener este encuentro, así que por favor, no se lo pierdan. Nos estamos viendo a las 6 de la tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.